A darle continuidad a la clase del día lunes, ¿de acuerdo? Básicamente lo que vamos a revisar el día de hoy tiene que ver con los fundamentos de lo que es el Scrum. Ya vamos a entrar a Scrum como tal, ¿no? Vamos a conocer qué es el Scrum, los fundamentos del Scrum, los principios del Scrum. Recuerden que en la clase pasada vimos los principios de la agilidad, pero ahora vamos a ver los principios de la... ¿no se escucha? Darko me menciona que no se escucha. Ahí me pueden regalar un check si es que el resto está escuchando, ¿sí? Ah, ok, sí. Darko, de repente sal y vuelve a entrar. De repente ahí tienes problemas con tu audio, ¿sí? Creo que es por tu lado. Y bueno, entonces, también un punto ahí aparte, un paréntesis, mejor dicho. Compartí con nuestra auxiliar, es nuestra coordinadora, disculpen, un material que es mejor todavía del que yo les había prometido la clase pasada. Este material es el S-Book, ya es la cuarta edición, que tiene todo digamos, el curso completo del Scrum como tal. Entonces, creo que se les va a servir muchísimo más, tiene como 400 hojas, si quieren ahondar en lo que necesitan, incluso para poder apuntar a una certificación con nuestra institución u otras que también se venden en el mercado, ¿no? Así que ahí está el curso completo. Normalmente un curso de Scrum se lleva mucho mayor tiempo que en solo 5 clases, pero estamos haciendo acá un ajuste para que podamos brindarles la parte esencial de lo que es el Scrum y tengan la base correspondiente. Así que yo creo que ese material les va a servir incluso mucho más, ¿de acuerdo? Eh, Cualquier consulta, por favor, que tengan, recuerdan, solamente le escriben o alzan la manito, de repente ahí activamos el audio si queremos conversar e interactuar directamente, ¿ok? Entonces, sin más, voy a compartir mi pantalla. En la clase pasada nos faltó unos 13 slides, entonces voy a cerrar con esos, ¿de acuerdo? A ver, veamos. Listo, acabo de compartir, veamos un momento y ya está. Mi pantalla, perfecto. ¿Se ve mi pantalla, chicos? Confírmenme. ¿Sí? Perfecto, gracias a todos. Sigamos entonces. Ya. Un poquito entendiendo esto dentro de lo que es los proyectos. Hoy en día se valora más el tipo de gestión adaptable que se le da al mismo, ¿sí? Una gestión adaptable, inclusive independientemente de el tipo de proyecto, ¿ya? ¿Y a qué nos referimos con una gestión adaptable? A diferencia de los métodos de cascada, ¿ya? La gestión adaptable de proyectos se enfoca en una menor planificación por adelantado. Acá un paréntesis, métodos de cascada. ¿Alguien de ustedes conoce lo que son métodos de cascada? Recuerdo que en la clase anterior algunos alzaron la mano. ¿Podrían, por favor, reiterarlo? ¿Quiénes conocen el concepto de lo que es método en cascada, por favor? ¿Quién conoce? Alce la manito, o solamente alce la manito. No necesito que me den el concepto como tal. Pero ¿quiénes tienen ese concepto, digamos, ahí, inmerso dentro de ustedes? Cuéntame, a ver. Yadier lo conoce, asesoría técnica también. Creo que asesoría técnica alzó la mano también en la clase anterior. Ok, de acuerdo, pero igual lo vamos a mencionar ahora, ¿ya? Eh, un método en cascada, específicamente, chicos, tiene que ver con los métodos tradicionales. Método en cascada es un método que tiene fases ya predeterminadas y que tienen que cumplirse de una manera consecutiva, de una manera secuencial. Ya no puedes dejar de lado alguna cierta fase. ¿Por qué? Porque eso sería un riesgo para el proyecto. Y para poder realizar ese método como tal, un método por fases, un método secuencial, una de las bases para ello es tener una planificación adelantada. Y para hacer una planificación adelantada tienes que conocer
el proyecto. Justamente eso revisábamos la clase pasada. Tienes que conocer cuáles son los requisitos del proyecto, cuál es el alcance del proyecto, cuáles son los casos de uso del proyecto, los requerimientos funcionales, no funcionales, etcétera. Ya tienes que conocer desde el inicio del proyecto ello. Entonces, para proyectos de esa manera, lo recomendable obviamente es llevar métodos de cascada, pero es muy raro de que desde el inicio del proyecto uno conozca todo ello. Entonces, una gestión adaptable nos va a permitir gestionar aquellos proyectos que no tienen mucha información desde el inicio, por lo tanto requieren una planificación mucho menor que si fuese a modo de cascada, ¿de acuerdo? También que nos dice, esto genera un ambiente bastante adaptable para los equipos, de tal forma que pueden enfocarse únicamente en tareas inmediatas a la mano, así como en concluirlas y proceder después a las siguientes. ¿Qué pasa? En un método de cascada, tú normalmente ya tienes la planificación de todo el proyecto, ¿de acuerdo? Sabes cuándo vas a comenzar el análisis, sabes cuándo vas a comenzar a hacer prototipos, desarrollo, pruebas, etcétera. Sabes cuánto tiempo va a tomar cada uno de ellos y sabes en qué momento vas a hacer el requerimiento uno, el requerimiento 2, el requerimiento 3. Todo eso ya está armado. Eso normalmente se hace en un diagrama de Gantt, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? eh, Cuando tú gestionas de modo adaptable, ya en teoría tú no estás viendo todo el Gantt, todo el plan de trabajo. Lo que uno ve es lo que está por hacer el día de hoy, por ejemplo. Me enfoco a lo que está por hacer el día de hoy. Sé lo que tengo que hacer el día de hoy y hoy lo tengo que terminar. Mañana me dirá el jefe del equipo de Scrum, me dirá, por ejemplo, nos toca hacer estas tareas y mañana se cumplirá ello. ¿Qué nos ayuda eso? Eso nos ayuda a reducir la ansiedad del proyecto. En los proyectos hay una encuesta mundial que se hizo el 2000, no, sí, pues antes de la pandemia, el 2020, por ahí recuerdo, en lo que es gestión de proyectos, justamente el PMI lo realizó. Y uno de los principales problemas en los proyectos es la ansiedad. Cuando uno está en un proyecto, por ejemplo, de 2 años y empieza como tal, empieza a ver muy alejado los objetivos, tanto del lado del proveedor como del lado del cliente. Entonces, una gestión adaptable reduce totalmente esa ansiedad. ¿Por qué? Porque nos enfocamos en lo que tenemos que hacer en el día, ¿correcto? Entonces, esa es una gran ventaja. También nos mencionan, ¿no? Si hubiera algún cambio en los requerimientos, estos se incorporan en el siguiente sprint. Ya vamos a entender lo que es sprint. Sprint es una fase dentro de lo que es la gestión de proyectos adaptables, que tiene inicio y tiene fin. ¿De acuerdo? Y el cambio, los cambios básicamente que ya habíamos aprendido, que sí podemos, digamos, recibirlos en este tipo de proyectos adaptables, pueden darse en el trayecto de ese sprint. O sea, no hay un bloqueante para ello. Obviamente hay que hacer una buena gestión de esos cambios para que el proyecto tampoco tenga algún riesgo en particular. Entonces, estos son los beneficios más resaltantes al poder gestionar de una manera adaptable. ¿De acuerdo? Aspectos importantes sobre proyectos, ya que esto es una ya introducción a lo que es el Scrum. ¿Qué nos dice? Un proyecto Scrum consiste en un esfuerzo de colaboración para crear un nuevo producto, servicio u otro resultado tal como se define en la declaración de la visión del proyecto, como se le llama el Project Vision Statement. ¿Qué quiere decir esto? Un proyecto Scrum, básicamente, uno de los principios principales es de que no va a ser exitoso si es que uno no asegura el esfuerzo colaborativo de todos. Todos tienen el mismo nivel de responsabilidad, todos tienen el mismo nivel de importancia y todos apuntan a justamente lograr el objetivo, que como ya habíamos conversado de lo que es un proyecto, ¿no? Es un tiempo o un esfuerzo temporal, ¿para qué? Para crear un nuevo producto, servicio u otro resultado único. Ese esfuerzo también es temporal, pero acá se añade el concepto de colaboración, un esfuerzo de colaboración y temporal a la vez. ¿De acuerdo? Eso es lo que es un proyecto Scrum.
Los proyectos se ven afectados por limitaciones de tiempo. Esto de acá, chicos, creo que todos lo han vivido, que han gestionado o han trabajado en proyectos, ¿no? Las grandes limitaciones de los proyectos es el tiempo, son los costos, el alcance, la calidad, los recursos, las capacidades de una organización y demás de limitaciones que dificultan, ¿cuál? La planificación, ejecución, administración y por último su éxito. Todos los proyectos están inmersos a estas limitaciones, por lo tanto debemos abordarlos de tal manera que podamos utilizar con mucha eficiencia todos los recursos que podamos tener. Ahora, sin embargo, la implementación exitosa de los resultados de un proyecto terminado le proporciona ventajas económicas considerables a una organización. ¿Qué pasa, no? Si nosotros implementamos el proyecto de una manera organizada, de una manera colaborativa, inclusive hay evidencias de que los presupuestos, inclusive a nivel económico, suelen ser menores a los proyectados, a los planificados. Eso está muy comprobado. Entonces, la manera ágil y colaborativa que podamos gestionarlas nos van a dar esas ventajas, ¿no? Por lo tanto, es importante que las organizaciones seleccionen e implementen un método adecuado de gestión de proyectos. ¿De acuerdo? Ahora sí, entramos a lo que es el Scrum como tal. A ver, el Scrum es uno de los métodos ágiles más populares. Existen muchísimos métodos de trabajo ágil, ¿ya? Específicamente, este es un framework adaptable, obviamente, ¿no? Al ser ágil es adaptable, es iterativo, ¿no? Tiene iteraciones, son cíclicas, ¿no? No son secuenciales como las de cascada, ¿ya? Son rápidas, ¿no? Porque nos permiten entregar valor en el menor tiempo posible, son flexibles porque estamos sujetos a los cambios y son eficaces porque utilizamos los recursos de una manera óptima, ¿de acuerdo? Este framework está diseñado para ofrecer un valor considerable en forma rápida a lo largo del proyecto, ¿sí? Es justamente lo que mencionábamos, que es iterativo, ¿no? Cada iteración vamos generando valor. Recuerden el concepto de sistema de entrega de valor, ¿no? El sistema de entrega de valor justamente cumple su objetivo si vamos entregando valor a la medida posible y que sea más rápida, justamente, ¿ok? Scrum garantiza transparencia en la comunicación y crea un ambiente de responsabilidad colectiva y de progreso continuo. Acá ya estamos hablando un poco sobre los principios de Scrum. Voy a dejarlo ahí como introducción, más adelante vamos a entrar a detalle de cada uno, ¿ok? El framework de Scrum, tal como se define en la guía SBOOK, es justamente la que les he compartido, ¿sí? La guía SBOOK. Está, así como para las metodologías tradicionales se trabaja con el PMBOK, ¿no? Para lo que es agilidad y Scrum específicamente, es la guía SBOOK, ¿ok? Este framework está estructurado de tal manera que es compatible con el desarrollo de productos y servicios en todo tipo de industrias y en cualquier tipo de proyecto, independientemente de su complejidad. Al gestionar de una manera ágil el Scrum los proyectos, justamente estamos abordando todo tipo de proyectos, inclusive, aparte de los que se menciona acá, industriales y cualquier otro tipo de proyecto, están los proyectos familiares. De una manera ágil, tú puedes encontrar muy buenos resultados también en proyectos familiares o inclusive personales. Ahorrar, por ejemplo, para una maestría, ¿no? Ahorrar para un diplomado. Esos son proyectos y a veces hay que hacerlos ágiles porque quiero ver resultados. De repente, un año voy a recién ahorrar para una maestría, pero voy teniendo cortos tiempos, por ejemplo, ¿no? Cada 3 meses voy ahorrando cierta cantidad y la voy depositando en una cuenta para que vaya ganando algún cierto tipo de interés, ¿no? Entonces, hay maneras de poderlas gestionar, ¿ok? Un poco de historia de Scrum como para que tengan cierta noción de cómo surgió la metodología Scrum como tal, ¿no? Este framework fue introducido ya de manera formal y con este nombre en la década del 80. Si mal no recuerdo, esto fue básicamente en 1981.
¿no? Fue desarrollado por Hirotaka Takeuchi e Ikujiro Nonaka. Justamente al ser nombres japoneses, esta metodología y en realidad la agilidad como tal tiene un origen en Asia, básicamente en Japón, en China, entre esos dos países. Ya, sobre todo luego de las guerras mundiales, fue donde ellos trataron de resurgir con mayor agilidad. Ya, palabra que tal vez ellos no lo tenían como concepto directo, pero la manera de salir adelante, la manera de resurgir fue de una manera ágil y fue quienes dejaron estas evidencias para que hoy en día nosotros los podamos aplicar. Fue descrito como un método innovador para el desarrollo de productos, al que llamaron método holístico o rugby. En algunos libros ya no se habla sobre Scrum, se habla sobre rugby. Si ustedes encuentran este término como metodología de proyectos, estamos hablando de lo mismo, ¿ok? Fue definido como una estrategia flexible e integral para el desarrollo de productos. Partió siendo el concepto principal que es flexible, que en cualquier momento puedo tener cambios, e integral, porque siempre tenemos la visión completa del proyecto. ¿De acuerdo? Ese concepto de integral fue cambiando. Si bien es cierto, es integral, pero también es incremental. En la medida que yo voy avanzando, voy viendo todo el paquete. No lo hago desde el inicio. ¿De acuerdo? El método se basa en estudios de caso de manufactura de distintas industrias. El origen, si bien es cierto, fue en Asia, pero específicamente fue en el mundo industrial. ¿De acuerdo? Ya, y sobre todo en la parte de la construcción de carros. Ahí fue donde se originó sobre todo. ¿De acuerdo? El desarrollo de productos no debe ser como una carrera de relevos secuencial, sino que debe ser similar al juego del rugby. Justamente el juego del rugby tiene un enfoque adaptativo, tiene un enfoque flexible, no es secuencial, ¿de acuerdo? Entonces se basó en esos conceptos iniciales de este juego rugby para poder tener mayor cuerpo el concepto de Scrum como tal, ¿ok? Acá por la derecha tengo una evidencia que fue sacada justamente el 2020. Ya no he encontrado una actualización al respecto, pero a nivel mundial se tiene una encuesta de qué metodología ágil está siendo mayormente usada digamos, por las personas, ¿no? Por las personas, las empresas. Y básicamente la que tiene mayor relevancia es la de Scrum, que es el 66% en total, ¿no? De ahí tenemos en un segundo puesto a lo que es Kanban, ¿no? Seguramente alguno de ustedes ha escuchado. Un cuarto puesto está el Scrumban. El Scrumban es un híbrido entre el Kanban y el Scrum. ¿De acuerdo? Bueno, hay otro 4% que no está seguro de la metodología que usa, ¿no? Luego nos sigue un método híbrido, que es decir, utilizamos las metodologías ágiles y las tradicionales en el mismo proyecto, ¿no? Un híbrido como tal. Y luego, bueno, viene ya el híbrido entre lo que es el Scrum y el XP. O también un desarrollo iterativo a base solamente de iteraciones. Y por último, bueno, tenemos al XP, que es sobre todo para proyectos de desarrollo tecnológico, ¿no? XP es el Screen Programming, ¿no? Y luego tenemos el Lean Startup. ¿Ok? Entonces, un poco de historia, un poco de acentuarnos en qué contexto se está utilizando hoy en día en el mundo el Scrum. ¿Ok? Listo, chicos, hasta acá era lo que un poquito nos faltaba ver del slide pasado, ¿ya? Y ahora vamos a ver lo relacionado a lo que concierne ya esta clase, ¿ok? Preguntarles, chicos, ¿alguna consulta por acá? Ahorita es una buena pregunta. Ahorita respondo esa pregunta, Marco. ¿Se puede decir que Scrum es una metodología? Porque Scrum es una metodología o un framework, ¿de acuerdo? ¿Conocemos el concepto de lo que es un framework, chicos? ¿Alguien tiene algún...? Sí, Yadiel, a ver si nos puedes ahí ayudar con un resumen sobre el concepto, ¿no? Nos puedes aportar
escribiendo en el chat sobre lo que es un framework para poder explicar. Esa pregunta es muy, muy, muy importante, ¿ya? Una cosa es una metodología, otra cosa es un framework como tal, ¿ya? Frameworks existen muchos en lo que es la gestión de proyectos, lo que es la gestión de procesos, inclusive, ya, pero hay una diferencia como tal. La respuesta es, Scrum es una metodología o un framework. Es un marco de trabajo. El framework es un marco de trabajo. Correcto, Yadiel. Es un marco de trabajo. ¿Y una metodología qué sería? ¿Qué sería una metodología? Una metodología básicamente es un enfoque amplio. Dame un segundito que está, voy a poner en silencio acá el celular. Si no nos va a interrumpir. Un segundito. Ya. Proceso de inicio al final. Ya puede ser, sí, puede ser. En cierto sentido es como tal. Pero yo lo resumo de esta manera rápida y lo voy a colocar por acá, ¿ya? Metodología para que lo puedan tener son los procesos y procedimientos. A ver, metodología es básicamente la teoría, ¿ya? Yo lo resumo de esta manera práctica, ¿ya? Metodología es la teoría y el framework es la aplicación práctica, es la aplicación práctica de esa teoría. Práctica, ay, disculpe, práctica de esa teoría, ¿ya? Entonces, en lo que estamos hablando, el Scrum es un framework, ¿ya? Porque es la aplicación práctica de lo que viene a ser la teoría. ¿Y cuál es la teoría? La teoría es la gestión de proyectos con agilidad. Esa es una metodología. Así como existe la metodología en cascada o la metodología tradicional. Ahí viene una serie de teorías para poderlo aplicar. Justamente en lo que nosotros hemos hecho la clase pasada, hemos visto principios de la agilidad, de la metodología de gestión de proyectos por agilidad. Eso es lo que nosotros hemos visto en la clase pasada. Ahora vamos a ver los principios, pero del Scrum, que ya es el uso práctico de esa metodología. ¿De acuerdo? Entonces, los dos están relacionados, pero no son lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, es lo que vamos a ahora a insertarnos en esos conceptos, ¿de acuerdo? Veamos acá. Voy a ampliar. Disculpe. Ya, listo. Vamos a ver lo que es fundamentos y roles. Básicamente son, dentro de los, para poder entender lo que es roles, tenemos que conocer los principios y los aspectos también del Scrum como tal, ¿ok? Entonces, vamos a partir por comenzar ya ahora sí a entender la gran diferencia que existe entre lo tradicional y el Scrum, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es? Es el siguiente. Miren, específicamente lo que entendemos por la izquierda son las fases que se cumplen en un método tradicional, en un método en cascada, básicamente, que justamente, como les mencionaba, es un método secuencial, ¿sí? En principio, tenemos 5 fases dentro del método tradicional, que son la definición de requisitos, el diseño, la implementación, la verificación y el mantenimiento. Disculpen acá el error ortográfico. Ya, básicamente son esos disculpen, los conceptos o las fases que se manejan en un método tradicional. Y esto es de inicio a fin. Muchas veces hay un riesgo, y acá las imágenes nos ayudan a entender un poquito ello, ¿ya? Cuando iniciamos un proyecto, nos empiezan a supuestamente a dar a conocer que nosotros tenemos el alcance y los requerimientos totalmente conocibles y que por lo tanto aspiramos a llegar hacia el final del proyecto a entregar lo mismo. Pero casi en la mayoría de proyectos tradicionales no sucede eso, como en esta imagen. Miren, me contaron más o menos que necesitaban este tipo de producto.
¿de acuerdo? Un producto donde de alguna manera tengo un árbol y del árbol se tiene una especie de banquito, de un columpio, ¿no? Que es lo que se necesita en principio. Pero ¿qué pasa? ¿Ya? Hacia el final normalmente no se tiene ese producto. Ya acá tenemos, por ejemplo, de que se ha hecho una especie de un producto en la cual se ha cortado parte del árbol, ¿para qué? Para hacer un soporte en los costados y que siga, digamos, ese columpio traspasando el árbol como tal. Entonces, no es lo mismo, ¿no? Hay un riesgo muy alto al creer que desde el inicio se conoce todo el alcance del proyecto, ¿de acuerdo? Entonces, no es lo mismo. Ese es el mayor riesgo. Pero miren, en Scrum suscita otra cosa. ¿Qué es lo que pasa en Scrum? En Scrum, básicamente lo que tenemos, como habíamos mencionado, son iteraciones, ¿de acuerdo? Son iteraciones. Y esas iteraciones básicamente nos lo dice justamente este grafiquito como tal. Miren, empieza el sprint 1. Cada sprint es una iteración que tiene inicio y tiene fin. ¿De acuerdo? Normalmente cada sprint tiene un MVP. Un MVP es un entregable preliminar que puede ser usado por el cliente específicamente. ¿Y cómo funciona ello? Funciona de esta manera. ¿Ya? Iniciamos con el plan, ¿ya? Empezamos a entrar al primer sprint, hacemos el diseño, el desarrollo, las pruebas, el despliegue y la revisión. Y hacemos un lanzamiento. El lanzamiento del primer entregable que puede ser este, por ejemplo. ¿Sí? Puede ser este. Le mostramos al cliente este producto y el cliente nos dirá, ok, estoy de acuerdo, algunos ajustes, algunos cambios, etcétera. Listo. Entonces, entro al sprint 2. Listo, entro al sprint 2, mismas fases, con un objetivo diferente, con un alcance diferente, pero solo para ese sprint. Todavía no conozco en qué va a consistir el sprint 3, ni el sprint 4, ni uno de ellos. Solo conozco el sprint 2. Justamente ahí es donde me enfoco en lo que tengo que hacer a corto tiempo. Recuerden, los sprints pueden durar no mucho tiempo, o sea, lo recomendable es que sean de 2 semanas a 2 meses para ir entregando estos MVPs, ¿no? Entonces termina el sprint 2 cuando yo hago una segunda entrega, ¿no? Que sería esta, por ejemplo. El usuario lo va a revisar, igualmente en el sprint 3 yo tendría ya, digamos que este proyecto tiene solo 3 sprints de 6 meses, 2 meses cada uno, ¿no? Entonces, entro con el plan, el diseño, el desarrollo, las pruebas, el despliegue y la revisión para finalmente sacarlo a nivel del lanzamiento. Y así tendría un producto que en específico sería lo que el cliente en realidad está pidiendo o fue su expectativa desde el inicio. Si se dan cuenta, con él, con el cliente, vamos de la mano creando, co-creando, avanzando en conjunto. No lo dejo de lado como acá. Acá lo llamo al inicio y ya no lo llamo hasta el final para que vea el producto. Y lo más seguro es que me diga, oye, yo no esperaba eso. En cambio, acá vamos creando en conjunto mediante iteraciones. Esa es la gran diferencia y ese es el gran fundamento de lo que es Scrum. ¿Ok? Esta, esta imagen nos guía un poco en entender cómo nos acercamos, dependiendo la metodología que estoy utilizando, cómo nos acercamos a cumplir la expectativa inicial del cliente. Por ejemplo, ¿ya? Veamos lo que está con rayitas azules. En estricto, este es el punto inicial, ¿de acuerdo? Este es el punto inicial. Independientemente de la metodología, vamos a arrancar desde este punto todos. Y el producto final es este de acá, el de este puntito, el que dice Final Product. Todos deberíamos llegar en estricto ahí. Justamente lo que está de azulito es la visión del proyecto, es lo que todos quisieran llegar, el producto deseado, el producto final deseado. Ahora,
si nosotros lo gestionamos, ¿de acuerdo? Mediante una metodología tradicional, que es la de rojito, vamos a tener una línea secuencial de desarrollo o en cascada, ¿ya? Pero que en estricto, miren, el producto final está muy alejado de lo que en realidad deseábamos. Esto, lo que está de rojo, en realidad cuando entreguemos va a generar una insatisfacción del cliente. Por eso acá dice lo que está de rojito, el cliente no está feliz. Entregamos un producto de tal manera que el cliente, al ver el resultado final, me va a decir que no está feliz, ¿sí? Y en muchos casos, dependiendo del cliente, tal vez no me lo dice directamente, pero nunca más me va a volver a contratar. Es lo que normalmente pasa. ¿De acuerdo? Ahora, si yo lo hago por Scrum, miren, si yo lo hago por Scrum, voy a tener iteraciones, ¿sí? Voy a tener iteraciones, no voy a ir mediante una línea recta, pero voy a llegar a cumplir el producto como tal. ¿De acuerdo? Voy a llegar a tener el producto como tal. Ahora, importante tener en consideración lo siguiente. El trabajo de poder yo llegar, muchas veces también el cliente te dice, oye, mira, yo no quería esto, yo quiero esto, ¿ya? Lo del puntito morado final, este de acá, donde está mi cursor, ¿de acuerdo? Yo quiero ese producto. Entonces, lo que en este momento, al final, cuando ya le presenté el producto, se va a tener que generar un proceso de gestión de cambio. Y esa gestión de cambio, en teoría, me debería acercar hacia este punto, pero es muy difícil que llegues a cumplir eso. Te vas a acercar, ¿sí? Como estoy acá, pero no vas a llegar a tener el producto como tal. Es muy difícil porque ahí tendrías que generar un montón de parches para poder llegar a ello y prácticamente es un trabajo de reingeniería. ¿Sí? Y eso tomaría hacer un proyecto de cero nuevamente. Y miren, los tiempos se van alargando porque invertí tiempo hasta acá y luego tengo que invertir otro tiempo para acercarme al producto final. Entonces, este gráfico nos permite entender justamente, dependiendo la metodología que yo identifique, ¿de acuerdo? Voy a tener más éxito en cumplir la expectativa del cliente. Ahora, no quiere decir esto, chicos, que la metodología tradicional nunca la deben usar. Siempre tienen que estudiar bien el proyecto desde un principio, ¿ya? Yo no estoy en contra de la metodología tradicional, porque sí hay proyectos, he trabajado en algunos proyectos donde en efecto ya se ha hecho todo un trabajo preliminar o de introducción para poder entregarle al proveedor todo lo necesario para que sepa en realidad lo que va a hacer. Eso sucede sobre todo en empresas top, en empresas que tienen todos sus procesos documentados, tienen todos sus procesos automatizados, tienen todos sus, digamos, cumplen determinados estándares, ¿no? En esos tipos de empresa, los proyectos sí pueden ser gestionados de una manera tradicional, porque es muy difícil de que cambie en el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, ahí va a depender mucho del proyecto que están analizando, el proyecto que van a implementar. Pero lo que normalmente sucede, y sobre todo en nuestro país, acá en Perú, es que las empresas no tienen todos sus procesos ordenados, organizados. Entonces, lo más seguro es de que adaptemos una metodología tradicional, disculpen, adaptativa y utilizar, por ejemplo, el framework de Scrum. ¿Ok? Uy, ¿qué pasó acá? Un segundito. No, no se está mostrando. Uy, no se puede. A ver, lo voy a hacer de esta manera, ¿sí? Que no se está mostrando bien. A ver, un segundo. Ya. En esa línea de ver las ventajas y desventajas de un lado u otro, nos decimos, ¿no? ¿Por qué Scrum? ¿De acuerdo? Y vamos a hacer una comparación rápida entre lo que es el Scrum y lo que es la gestión de proyectos tradicionales. A ver, apliquemos o estudiemos el parámetro o el factor de énfasis. ¿Cuál es el énfasis en un proyecto de tipo Scrum? El énfasis es las personas.
¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque yo entiendo que la colaboración es parte importante de la gestión y si yo gestiono bien a los recursos como tal, al recurso humano, pues voy a poder conseguir el objetivo final correspondiente. En cambio, en una gestión de proyectos tradicionales, normalmente el énfasis está en procesos, una secuencia de procesos que sí o sí se tienen que cumplir. No me puedo pasar, no puedo inventar dentro de esa gestión, ¿de acuerdo? Documentación. La documentación en Scrum es mínima, solo se documenta lo necesario. En cambio, en gestión de proyectos tradicionales es muy excesiva. Y como les había comentado, un caso particular, cuando se trabaja a nivel de el Estado, por ejemplo, es muy excesivo. Ahí trabajan normalmente con metodologías tradicionales. A veces meten algo de híbrido, ¿ya? Pero más es lo tradicional. Y por eso yo siempre digo, ahí está el problema también, en que se demoran los proyectos públicos. ¿Por qué? Porque más se dedican a documentar que a ejecutar. Entonces, para sacar la aprobación de la compra de un, no sé, de una laptop, hay como 5 documentos que se tienen que firmar. O sea, es demasiada la documentación. Ya ahí falta agilidad para poder tener entregables más rápidos. El estilo de proceso, bueno, ya habíamos conocido, en Scrum es iterativo, por sprints, ¿no? Son iteraciones, en cambio en el otro es lineal, ¿no? Es secuencial. La planificación por adelantado en Scrum es baja y en el otro es alta, ¿de acuerdo? Priorización de requerimientos, esto es importante. La priorización de los requerimientos, yo puedo tener 10 requerimientos en todo el proyecto, pero en el Scrum, mientras voy avanzando mis sprints, yo los puedo ir repriorizando. ¿En qué medida? En la medida que encontremos de que de repente en el trayecto hay requerimientos que hemos priorizado en principio de una manera muy baja, pero que mientras vamos avanzando nos damos cuenta de que en realidad genera valor. Puedo repriorizarlo y no me afecta. Por eso es de que dice que se actualiza constantemente. En cambio, en el otro lado, en el lineal, la priorización es fija, no puede cambiar. Si a un requerimiento le he puesto en el orden 10, tiene que estar en el orden 10, pase lo que pase, no puede cambiar. Y si cambia, las consecuencias son muy grandes, ¿no? A nivel de riesgo, a nivel de económico, a nivel de recursos, porque de repente ya esos tenía recursos específicos para ese requerimiento y ahora ya no los voy a tener. Entonces, tiene que ser fijo. Garantía de calidad. La garantía básicamente en el Scrum está centrada en el cliente, a lo mismo que el énfasis, obviamente, y en el otro está en procesos. La organización, justamente lo que les decía, ¿no? Se necesita una organización autoorganizada, personas que sean autodidactas, que sean autogestionadas. Ahí no hay un project manager ya, que a todos les está diciendo, ¿cómo vas? ¿Ya lo hiciste? ¿No lo hiciste? No. Lo que existe es un acompañamiento. ¿De quién? De un Scrum Master. Ya vamos a ver qué es un Scrum Master. Pero básicamente se necesita solo un acompañamiento, más no un jefe de proyectos como tal. Esa figura sale un poco de este tipo de metodología, pero requiere personas que sean autoorganizadas. En cambio, en el tema tradicional, que esté totalmente gestionado, ¿no? Personas de que se les tenga que decir cómo tienen que hacer las cosas y estén sobre ellas para que las cumplan. Estilo de gestión es un estilo de gestión descentralizado, ¿de acuerdo? Descentralizado, y en cambio en el otro lado es autocrático. Acá hay más burocracia, ¿no? Justamente lo que les mencionaba del Estado. El tema de los cambios lo hacemos mediante la actualización del backlog. O sea, el backlog es donde se almacenan todos los requerimientos. Podemos también repriorizar el producto final. En cambio, en el otro lado, el estilo formal de gestión de cambios. Acá hay que ser muy minucioso con la gestión de cambios. ¿Por qué? Porque como les había dicho en la imagen anterior, ¿no? En esta imagen, si no tenemos cuidado con esta gestión del cambio, ya este producto final luego
de repente ya no llega tan cerca, de repente se ubica acá por el bloque amarillo. Y el bloque amarillo básicamente es a un cliente, tener a un cliente que te diga, ok, puedo vivir con eso, ¿no? Justamente lo que nos dice acá, el cliente puede vivir con ello. Ok, no es lo que deseaba, pero puedo vivir con ello. Bueno, ¿ya qué voy a hacer? ¿No? Básicamente eso. Esto, ¿qué más tenemos por acá? Liderazgo. El liderazgo es colaborativo, o sea, acá lo que se busca es crear líderes incluso. No solamente el Scrum Master es el líder, sino se busca crear líderes, ¿no? En los equipos de desarrollo, en los equipos de análisis, se busca crear líderes. En cambio, en el lado lineal, hay como un comandante, ¿no? Un jefe de proyecto que tiene toda la responsabilidad del proyecto y tiene todo el control del proyecto y si va mal al proyecto, el project manager, pues es el que tiene que cubrir las responsabilidades del caso. No, acá todos somos líderes, ¿de acuerdo? En Scrum todos somos líderes. Medida del desempeño, estamos orientados a generar valor en base al negocio y acá es la conformidad del plan. No me importa, esta parte es muy importante, ¿ya? Medida del desempeño. En un Scrum, yo puedo tener un alcance inicial, ¿no? Para un primer sprint, pero me voy dando cuenta cuando yo le entrego el primer lanzamiento, el primer MVP al cliente, y el cliente me dice, oye, mira, me estoy dando cuenta que este producto no me va a servir. No me va a servir y tenemos que hacer reajustes, repriorizar. ¿Se puede? Ahí la respuesta va a ser, sí, sí podemos. Sí se puede. Por más que en nuestro primer plan hayamos colocado un sprint con determinado alcance y luego un sprint 2 con un segundo alcance, podemos ajustarlo. Pero en una metodología tradicional, lo único que se tiene que cumplir, así no genere valor, es el plan, cumplir el plan, el Gantt, cumplir el presupuesto, cumplir todo. Si yo no cumplo todo, ya el project no cumple el presupuesto, no cumple la utilización de recursos, se considera de que el proyecto no fue exitoso. Ahí no me importa si es que en realidad lo que estoy haciendo le genera valor al negocio. No me importa. En cambio, acá sí, estamos orientados a ello. ¿De acuerdo? Retorno sobre la inversión, bueno, es temprana. ¿Por qué? Porque vamos generando valor poco a poco, ¿no? Y esto se da a lo largo del proyecto. En cambio, acá solo es al final del proyecto. Y justamente estamos sujetos a que inclusive no se retorne la inversión, más bien pierda. ¿Por qué? Porque no es el producto final que yo quería como cliente. Participación del cambio, alta a lo largo del proyecto, ¿correcto? El cambio es a lo largo del proyecto, ¿no? En cambio, este varía dependiendo del ciclo de vida del proyecto. O sea, los cambios acá son más difíciles de adaptarlo y depende en qué parte nos encontremos que nos va a generar más o menos problemas. ¿De acuerdo? Entonces, yo quisiera ahí preguntarles, chicos, ¿se entiende cuál es la diferencia entre utilizar un Scrum, un framework ágil y las metodologías tradicionales? ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Regálenme un check, por favor, si se está entendiendo hasta ahí. Perfecto, Yadiel, Marco, Gender, asesoría. Uy, hay alguien que nos dijo que no. Me gustaría ver quién fue para poder explicarlo. Si algo no se está entendiendo, chicos, pasó rápido los emoticons ahí. Esto, me pueden escribir para poderlos guiar, por favor, ¿sí? A ver, acá hay preguntas. El Scrum sería como, Rafael nos decía, el Scrum sería como la mejora continua o evoluciones del producto. Es uno de los principios que ahora justo vamos a ver. El Scrum nos permite la mejora continua, sí o sí, mientras dure el proyecto, ¿no? Y en esa medida, el producto o el servicio que yo voy creando, ¿no? Va a ir evolucionando, va a ir mejorando, ¿no? Va a irse afinando. Es correcto, tu apreciación, Rafael. Darko, el responsable se llama Scrum Master. Sí, vamos a también conocer ello. Y no es que sea el responsable. Acá nos olvidamos un poco del tema de la única responsabilidad, el único responsable del proyecto. No es como en una metodología tradicional que es el project manager. El Scrum Master básicamente va a tener un rol de guía, de acompañante,
¿sí? De destrabador de incidencias, de obstáculos, pero ya lo vamos a conocer, ¿de acuerdo? Pero quitamos un poco ya esa noción de que el responsable es el Scrum Master, porque ya no es así, ¿de acuerdo? Sigamos entonces, chicos. A ver, creo que para la próxima lámina sí puedo pasar. Sí, acá está. Bueno, acá es un poco las fases del proyecto como tal, ¿ya? Acá está. Bueno, las fases genéricas de un proyecto tradicional básicamente son estas, ¿no? El inicio, la planificación, la ejecución y el cierre, ¿de acuerdo? Pero estas son las fases en Scrum, ¿pero por qué? Por iteración. Esto es una iteración. En cambio, esto es de inicio a fin de todo el proyecto. En cambio, esto, como ya vimos en nuestro primer slide, son parte de las iteraciones. En una misma iteración, yo tengo el inicio, la planificación y estimación, tengo la implementación, tengo la revisión y retrospectiva y tengo el lanzamiento. Pero esto se da de manera iterativa, ¿no? Por cada sprint, ¿de acuerdo? ¿Qué más tenemos? Veamos, acá vienen los principios del Scrum, ¿de acuerdo? Eh, Como ya habíamos mencionado en más de una ocasión, en la clase pasada hemos visto los principios de la agilidad, que eran 12. Ya, importante que los tengamos en cuenta para justamente ver cómo este framework, digamos, adapta esos principios de agilidad a su uso también, ¿no? Y esto está, digamos, inmerso en lo que es el S-Book. ¿Qué nos dice, no? Nos dice que estos principios son la base en la que se funda justamente este framework. Se pueden aplicar a cualquier tipo de proyecto en cualquier organización, ¿de acuerdo? Y deben cumplirse a fin de garantizar la aplicación efectiva del framework. La pregunta del millón es, profesor, si es que yo no cumplo a uno de ellos, ¿podría ser exitoso mi proyecto? La respuesta es sí, pero no te lo garantizo. ¿Sí? O sea, podría ser, pero no te lo garantizo. En cambio, si tú me dices, profe, voy a cumplir estos 6, me garantizas que el proyecto va a ser exitoso, te lo recontra garantizo, te apuesto que así va a ser, ¿sí? Así va a ser. ¿Y cuáles son? Son los siguientes, ¿no? Tenemos el control del proceso empírico, ya vamos a entender un poco qué quiere decir con ese término, ¿de acuerdo? La autoorganización, ¿ya? La colaboración, la priorización basada en el valor. Disculpe, chicos, creo que se está apagando mi máquina. Un segundito. Voy a enchufar, ¿ya? Dame un momentito. Si no, nos quedamos apagada la máquina y tenemos problemas. Ya está. Listo. Sigamos. En la priorización basada en valor, lo que se le llama el time boxing, pequeñas cajas de tiempo, ¿ya? Y el desarrollo iterativo. Esas son los 6 principios que tiene el Scrum. Si se dan cuenta, no son las 12 de agilidad, pero muchas de ellas consolidan o agrupan más de una. Y eso es lo que vamos a ahorita a revisar, ¿ok? Listo, entonces, empecemos. Vamos a entender lo que quiere decir el control de proceso empírico, ¿no? Eh, Básicamente, entendamos primero qué es empírico. No sé si todos conocen el concepto de lo que es algo empírico. Básicamente lo que es lo empírico es lo que está relacionado a la experiencia, está fundado en la experiencia, en las mejores prácticas, ¿no? En lo ya demostrado. Justamente por eso nos dice acá, ¿no? En Scrum, las decisiones se basan en la observación y la experimentación en vez de la planificación inicial detallada. Acá sí, se es más riesgoso, ¿de acuerdo? Pero, ¿por qué? Porque cuando empezamos un sprint, hacemos observaciones y en base a nuestra experiencia podemos comenzar ese primer sprint. Es un riesgo de repente de que no lleguemos al objetivo, pero tenemos la chance de que en un segundo sprint podemos ir mejorando, ¿no? En un tercer sprint puede ser más perfecto.
Entonces, vamos avanzando según nos vayamos encontrando dificultades o aciertos, ¿no? En cambio, en un proceso tradicional, la planificación inicial tiene que estar completa, tiene que estar bien detallada, ¿de acuerdo? Se basa en las tres ideas principales de, ya dentro de un control de proceso empírico es importante tener en consideración la transparencia, la inspección y la adaptación, que es lo que ahorita vamos a revisar. Este grafiquito un poco justamente me muestra en qué consiste ese control de proceso empírico. En la medida que yo vaya avanzando, ya, yo puedo tener errores, puedo tener experiencias y finalmente las prácticas. El cumplir esto de una manera progresiva, ¿no? Y no porque yo lo planifico. Nadie planifica tener errores, ¿cierto? ¿No? Nadie lo planifica, pero a veces es inevitable. Entonces, lo que vamos a hacer en esta línea de tiempo es tener resultados, pues, efectivos, ¿no? Es resultados efectivos. Y cuando nosotros tengamos fallos, ya, va a ser importante poderlos aprender. Justamente hay una línea de aprendizaje de ello. Por ejemplo, ¿no? En el primer sprint cometí 2 errores, ¿ya? Esos 2 errores, yo en una sesión, me adelanto un poco a las fases del Scrum, en una sesión de retrospectiva, se le llama así las sesiones de retrospectiva, donde veo cómo funcionó cada sprint, voy a entender esos 2 errores y no los voy a volver a cometer. Voy a mejorarlos, voy a adoptar las medidas correspondientes para que no vuelva a pasar en un segundo, en un tercer y en un posterior sprint. ¿Listo? Entonces hay que aprender del error, ¿sí? Y eso sí, hay que documentar, pero no una documentación tan exhaustiva como la que, por ejemplo, se maneja en el tradicional, que se llama lecciones aprendidas. Hay que hacerlo de una manera muy interactiva, de una manera muy rápida, ¿no? Pero siempre es bueno dejar establecido las experiencias que se han ganado. Entonces, vayamos a ver lo que es transparencia, inspección y adaptación, ¿de acuerdo? Uy, tampoco se ha guardado mi gráfico, no sé por qué no se está guardando los gráficos. A ver, un segundo. Ya. Creo que ahí podemos verlo. De acuerdo. Entonces, a ver, transparencia, ¿ya? La transparencia es muy importante en este tipo de proyectos, ¿ya? Y básicamente, ¿en qué consiste? Es mostrar los hechos como son. O sea, no tenemos que apantallar ni inventar algo que no está sucediendo. Hay que mostrar los hechos como son. Es la clave. ¿Por qué? Porque como de manera diaria prácticamente hay una retrospectiva, podemos encontrar alguna solución ante cualquier problema. Si no se habla, no se comunica algún problema, entonces esto no va a funcionar. El hecho de que seamos autogestionados no quiere decir de que si yo estoy teniendo problemas al desarrollar algo, no pueda pedir ayuda. Tengo que pedir ayuda enseguida porque de lo contrario puede afectar el resultado del proyecto. ¿De acuerdo? La transparencia permite que todas las facetas de cualquier proceso de Scrum sean observadas por cualquier interesado. Es decir, cualquier stakeholder, cualquier interesado que quiera conocer el proyecto, así no participe del mismo, puede verlo. Por eso acá en esta metodología se tienen algunas herramientas que nos permiten dar a conocer el estatus de un proyecto, ¿sí? Cómo vamos, en qué etapa nos encontramos, pero de una manera muy ágil, de una manera muy creativa, ¿de acuerdo? Y está habilitado para cualquiera, no es necesario que tengamos, por ejemplo, ¿no? Viene el gerente de finanzas y dice, ¿no? A ver, estaban implementando el sistema de, no sé, el sistema de tipo de cambio, por ejemplo, dentro de un banco, ¿ya? No, el tipo de cambio no, el sistema de control de presupuesto, mejor. Un sistema de control de presupuesto. Listo, entonces, ¿puedo verlo? Y ahí, si trabajas de manera tradicional, tú lo que te tendrías que decirle como project manager es, mira, voy a ver en qué momento nos podemos reunir, voy a hacer una presentación para poderte mencionar cómo estamos. Y eso toma tiempo. En cambio, en una metodología ágil, si el gerente de finanzas quiere ver tu proyecto, simplemente tú le dices, mira, está en esta ruta todos los entregables que nos encontramos en este momento. Entra y velo y de tener alguna consulta, no dudes en buscarnos.
y normalmente no tienen consultas porque las herramientas que se utilizan para dar a conocer justamente cómo estamos son debidamente claras. ¿De acuerdo? Esto promueve un flujo de información fácil y transparente en toda la organización y crea una cultura de trabajo abierta, ¿sí? Cualquiera puede venir a aportar, cualquiera puede venir a participar y a sumar. Nadie se le deja de lado, se dice, oye, tú no estás en el equipo del proyecto, por lo tanto, tú no puedes participar. No, sino esto tiene una puerta abierta para que podamos todos aportar en que cumpla el objetivo del proyecto. ¿De acuerdo? Miren, acá tenemos un bloque de tres aspectos que nos ayudan a que justamente la transparencia se cumpla, ¿no? Vamos a tener relación entre las reuniones, que es una herramienta, otra herramienta que son los artefactos, que son los entregables, y otra que son los radiadores de información. ¿Qué son los radiadores de información? Son herramientas que nos permiten mostrar el estatus de cómo va el proyecto. Por ejemplo, ya veamos cada uno de ellos. Reuniones son los daily stand-ups. ¿Qué quiere decir los daily stand-ups? Son reuniones diarias, ya que son hasta inclusive a veces de 5 minutos, en la que participamos todos y a veces hacemos una mesa de trabajo rápida en la que, oye, es como tomarnos un café en la mañana, por ejemplo, 5 minutos todos los días en la mañana. Se trata de hacer, por ejemplo, ahí sí participa mucho el Scrum Master, que fue lo que nuestro compañero nos comentaba, en hacer amena la sesión para que éstas se den todos los días. Imaginen las personas quieran llegar a esa reunión, porque ahí es un ambiente de trabajo, pero ameno. 5 minutos de tomarnos un café, unas galletitas, ¿no? Conversamos, oye, ¿hay algún problema en el proyecto? El día de ayer pasó algo y nos dirán, no, no pasó nada, más bien cumplimos esto y todo está check. Ah, perfecto, listo, que tengan buen día, chao. Pero si no, si hay un problema, chicos, el día de hoy no vamos a tener 5 minutos, vamos a tener 10, porque ha suscitado un problema. Este es el problema, de frente. ¿No? No necesitamos contar tantas cosas porque diariamente estamos actualizando cómo vamos, ¿ya? Reuniones de revisión del sprint. El sprint, como les mencioné, puede tomar 2 meses, ¿cierto? Esos 2 meses puedo yo tener reuniones, no sé, semanales para poderles mencionar cómo va cada sprint, ¿sí? Si está bien, está mal, o puedo armar reuniones de repente a demanda, ¿no? Si viene, por ejemplo, auditoría y quiere ver el proyecto, aparte de yo darle acceso a determinadas herramientas, puedo tener esas reuniones. Sin embargo, si estas funcionan como tiene que ser, si los dailies funcionan como tienen que ser, las de acá ya no son necesarias. ¿Por qué? Porque acá estoy mostrando todo lo que se está haciendo de manera diaria. Por ejemplo, ¿no? Estoy haciendo, no sé, para el sistema de control de presupuesto estoy haciendo la inserción de las cuentas contables. Ya, ok, entonces en un día particular voy a mostrar en una pantalla cómo están las cuentas contables distribuidas. Lo muestro, ya lo logré, acá está. ¿Es como ustedes querían? Sí, sí es como yo quería. Perfecto, listo, cerrado. ¿Sí? Entonces son sesiones más rápidas. Artefactos, declaración de la visión del proyecto. Este artefacto es cuando se inicia un proyecto, ¿no? Cuando se dice, oye, vamos a utilizar una metodología ágil, va a ser Scrum, vamos a tener 5 sprints, el backlog va a estar, justamente hacia el lado está el backlog. En el backlog está priorizado todos los requerimientos, ¿no? En el primer sprint va a ser el backlog 1, que tiene 10 requerimientos. En el sprint 2 va a ser el backlog 3, por ejemplo, que tiene 5 requerimientos y así. Y acá viene pues un cronograma de planificación de lanzamiento. No necesitas mucho detalle, pero siempre es bueno tener un cronograma. Los radiadores de información, estos son importantes. Por ejemplo, un bar down chart nos dice día a día cómo vamos. Es una línea de tiempo. Creo que no lo tengo ahí en la mano, pero sí lo voy a mostrar acá. Acá está, chat. A ver, vamos a mostrarles una. Ya, acá está. Por ejemplo, ¿ya? Ver imagen. A ver, veamos. Este es un bar down chart, ¿ya? Lo que nos dice es, por ejemplo, acá está, ¿no? En un determinado tiempo, ¿cómo estamos?
ya en esta tercera parte, por ejemplo, este es el punto inicial. Vamos yendo, y acá en la parte 20 del proyecto, ¿de acuerdo? ¿Qué nos dice? Este punto de acá debería ser lo ideal. Lo estimado, hemos estimado llegar acá, pero en realidad hemos llegado acá. ¿Esto es un buen indicador? Sí, sí es un buen indicador, porque hemos avanzado más de lo que habíamos estimado y más de lo ideal. Si, por ejemplo, esta línea roja en algún día determinado estuviera debajo de lo estimado y debajo de lo ideal, sería una alerta y hay que alzar la mano para ver qué hacer. Porque eso ya es un problema. Es un problema que si no hacemos algo, toda la línea puede estar debajo de lo ideal. Y ahí hay que hacer algo, ¿sí? Entonces, este bar down chart nos permite a todos dar a conocer cómo estamos día a día, ¿sí? Y esto es lo que normalmente se presenta en estos dailies, ¿no? Se dice, mira, estamos sobre lo estimado, estamos sobre lo ideal, así que no hay problemas, ¿de acuerdo? Eso es. Y eso es lo que el Scrum Bar básicamente es como un tablero de control de qué cosas estamos haciendo, qué cosas están por hacer y qué cosas están ya hechas. Es como un tablero Kanban también, ya es ello. Entonces, estos son todas las herramientas que se pueden utilizar en la transparencia. ¿De acuerdo? Hasta acá, chicos. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? Regálenme un check si todo está bien. Ok, ahí el Marco, perfecto. Listo. Sigamos. Tami. ¿Qué tal, Tami? Gracias. Sigamos entonces. A ver, voy a seguir proyectando. Acabamos con la inspección. La inspección. Ya, ¿qué nos dice la inspección? La inspección básicamente es el arte específicamente de revisar y obtener retroalimentación a través de qué? A través de estos tres puntos importantes. El uso de un Scrum Bar común y otros radiadores de información que muestran el progreso del equipo. Justamente como les decía, ¿no? Un Scrum Bar es un tablero de control en Scrum y básicamente tiene en ese tablero, tiene tres momentos. Lo que todavía no se hizo, pero está por hacer, ¿no? Ordenado dependiendo los requerimientos que están priorizados. Ese es se le llama el to, do y el doing, ¿ya? Básicamente es el to, es lo que está por hacer. El do, estoy hablando en inglés, ¿no? El do básicamente es lo que se está haciendo, ¿ya? ¿Qué cosas se están haciendo en el día de hoy? ¿Qué cosas se están haciendo? Todos tienen que conocer qué se está haciendo. Y el doing es todo lo que ya se hizo. ¿De acuerdo? Entonces, normalmente los requerimientos pasan por esa línea por ese tablero de control, para que todos sepan en qué está por hacer, qué se está haciendo y qué ya se hizo. Y eso hay que actualizarlo diariamente, ¿no? Eso se encarga, por ejemplo, el líder del equipo de desarrollo de la mano con el Scrum Master, básicamente. ¿De acuerdo? Y eso nos permite dar una retroalimentación de cómo vamos, ¿no? También la recopilación de la retroalimentación del cliente y otros stakeholders durante los procesos de desarrollo de épicas, creación del backlog priorizado del producto y realización de la planificación del lanzamiento. Estas son tres etapas. En la otra clase ya vamos a comenzar a ver las etapas como tal en los proyectos de Scrum. Ya, entonces, pero acá me estoy adelantando en mencionarles de que en estas tres fases, ya, siempre se toma en consideración lo que los stakeholders me puedan sugerir. ¿Para qué? Para tenerlo en consideración y ponerlo en práctica si es aplicable, justamente. La inspección y aprobación de los entregables por parte del Product Owner y el cliente en el proceso de demostrar y validar el sprint. Acá ya estamos empezando a hablar de otro rol dentro del Scrum, el Product Owner. Básicamente el product owner viene a ser el dueño del producto, ¿no? O sea, el propio cliente, y acá viene la gran diferencia, ¿no? El propio cliente está inmerso en este proyecto y es quien va a estar con nosotros a lo largo del mismo, ¿no? Asegurando que todo lo que se necesita se está realizando.
Entonces, este Product Owner es quien va a ayudar en la inspección, en la retroalimentación y en la aprobación de los entregables que se vayan sacando por cada sprint, disculpen, ¿sí? Entonces, acá justamente enlazamos la inspección con esas tres herramientas, ¿no? El Scrum Bar, la retroalimentación en base a estas tres fases y la inspección final donde participa el Product Owner con su confirmación de lo realizado. ¿De acuerdo? Sigamos. Seguimos acá, no puedo mostrar, no sé qué está pasando. Pero hay una forma de mostrarlo. Listo. Y lo último, el último parámetro o factor que se debe considerar en un control de proceso empírico es la adaptación, ¿no? La adaptación en este contexto se refiere a la mejora continua, justo lo que nos mencionaba nuestro compañero, ¿no? Rafael, si mal no me acuerdo. Se refiere a la mejora continua, la capacidad de adaptarnos basándonos en los resultados que se da en la inspección, ¿sí? Entonces, siempre buscamos mejorar en base a todo lo que vayamos retroalimentando. Es muy importante ello, la adaptación. Por eso es una metodología adaptativa, ¿de acuerdo? Esta adaptación se da cuando el equipo principal de Scrum y los stakeholders aprenden mediante la transparencia y la inspección. Correcto, porque en la transparencia comunico cómo son las cosas y en la inspección alzo la mano y menciono cómo vamos y si hay problemas, pues los resolvemos. Entonces, en la medida de que la transparencia y la inspección se ejecuten, obviamente me voy a adaptar al resultado de ambas, ¿no? Y después se adaptan al hacer mejoras en el trabajo que llevan a cabo, ¿no? ¿Con qué herramientas puedes asegurar la adaptación? Bueno, con reuniones dailies, ¿no? Que son las reuniones diarias que también se utilizan para la transparencia, identificación constante de riesgos, eso sí es importante. Uno de los resultados de la adaptación es básicamente tener control de los riesgos. La buena, correcta gestión de los riesgos nos va a permitir poder adaptarnos de una manera más rápida. Las solicitudes de cambio, siempre presentes. El Scrum Guidance Buddy, básicamente acá lo que es una guía de cómo ejecutar el Scrum, ¿no? ¿Y quién nos ayuda a esto? El Scrum Master, porque el Scrum Master conoce esta metodología y nos ayuda mediante una guía a poderlo cumplir en la medida que se tengan problemas, ¿no? Reuniones de retrospectiva, que es donde almacenamos todo lo que ha pasado en bueno, acá en un sprint, miren, acá es reuniones de retrospectiva en un sprint, o también reuniones de retrospectiva cuando acaba el proyecto, ¿no? Cualquiera de los dos nos permiten adaptarnos, ¿de acuerdo? ¿Qué más tenemos por acá? Ahora viene otro principio, el principio de la autoorganización, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los objetivos de un equipo autoorganizado, no? Específicamente se tiene ciertas metas, ¿no? En un equipo autoorganizado, en cualquier equipo. ¿Y cómo podemos cumplir ellos? Mediante el buscar trabajo proactivamente, ¿no? O sea, no es que yo solo tengo mis responsabilidades y las hago y si termino y otro compañero tiene problemas, no me importa, yo simplemente me quedo brazos cruzados y no hago más. No, terminé, oye, de repente tienes problemas, te ayudo, ¿no? Eso, por ejemplo, esa motivación, esa participación proactiva es también quien guía el Scrum Master. Me estoy adelantando al tema de roles, ¿ya? Pero quien ayuda al equipo a tener una cultura proactiva es el Scrum Master, ¿de acuerdo? También hacer el trabajo por sí mismo, lo que les decía, no necesito que alguien venga y me diga qué hacer, sino yo lo hago por mí mismo, ¿sí? Yo lo hago por mí mismo. Estar abierto a nuevos aprendizajes, ¿por qué no? ¿No? A veces no lo sabemos todo, por eso decía, ¿no? Si alguien tiene algún problema, alzo la mano de una vez, ¿por qué? Porque esto puede afectar al proyecto, entonces mejor alzo la mano y aprendo, como también yo también puedo enseñar. Entonces acá no es quién sabe más, quién sabe menos, sino es el éxito del proyecto. Continuamente actualizar conocimientos y habilidades, muy de la mano con ello, ¿no? Yo en muchos proyectos he sido Scrum Master e inclusive durante el proyecto
yo me doy cuenta a veces que de repente, oye, en el equipo de desarrollo tecnológico falta conceptos, por ejemplo, de ciberseguridad. Correcto, yo no voy a ir y le voy a decir al proveedor, oye, no, tu equipo no sabe ciberseguridad. Obviamente uno busca que lo sepan, pero yo como Scrum Master no tengo que, entre comillas, seguro han escuchado siempre este término, ser tan pesado. Lo que más bien tengo es que ayudar. Ahí cambia un poquito el concepto, ¿no? En cambio, un project manager, ¿qué va a hacer? Va a decir, oye, vas a la mano en una reunión. El proveedor no tiene conocimientos de ciberseguridad. ¿Qué hacemos? Ya, eso es lo que va a hacer. ¿No? Le va a decir al proveedor, ¿qué hacemos? En cambio, un Scrum Master lo que va a hacer es buscar alguna capacitación de 2, 3 sesiones en las que todos aprendamos, ¿no? De una manera rápida e interactiva, ciertos parámetros importantes que nos puedan ayudar a tener éxito el proyecto. Y a veces me dirán, pero profe, ahí el cliente está invirtiendo más, pero esa inversión, aunque no lo crean, cuando tú hagas un beneficio, costo-beneficio, vas a dar cuenta de que no es un costo, es un beneficio, es una inversión. A que, por ejemplo, no lo hagas y el desarrollador, el proveedor te diga, dame 2 semanas, voy a capacitar a mi equipo, igual vamos a ir avanzando, no tan rápido, pero de repente el proyecto va a tomarse 2 semanas más. Eso ya es una pérdida, porque 2 semanas sin ello es una pérdida. En cambio, si yo invierto en un capacitador, por ejemplo, ¿no? Contrato a ITEC para que me enseñe sobre ciberseguridad. Entonces, ahí podemos evitar ese retraso grande. ¿De acuerdo? Entregar resultados tangibles, siempre entregar resultados que generen valor, que se puedan utilizar, ¿ya? Yo al momento de crear mi página web, mi sistema de control de presupuesto, de repente yo en mi primer entregable, en mi primer sprint, yo voy a sacar el, eh, el login, ¿ya? Yo les pregunto, señores, ¿el login te genera algún valor? Oye, yo entro, pero ¿entro a dónde? A donde no funciona nada. Entonces, no, no tiene un objetivo, no es un entregable tangible que me genere valor el login. Pero si yo comienzo a registrar, por ejemplo, no lo hago en una pantalla tan bonita, simplemente de un Excel yo cargo para las cuentas contables y ya puedo mostrarle cómo están las cuentas contables en el primer entregable. ¿Eso genera valor? ¿Es tangible? Sí, no necesito tal vez un login. De repente hago un usuario genérico y los entrego a quienes el cliente me diga que deben tener acceso. Pero ya es funcional, ya puede usarlo. ¿De acuerdo? Comprender la visión del proyecto, siempre importante. Parece, disculpen el término, pero parece tonto esto, ¿ya? Pero muchas veces en un proyecto, cuando a veces selecciono a algunos chicos dentro de un proyecto y les digo, de la nada, estamos conversando y les digo, tú sabes el objetivo y la visión del proyecto y lo único que te dicen no es eso, sino te responden lo que ellos tienen que hacer como persona, como recurso, pero no conocen cuál es la visión del proyecto, no saben hacia dónde están yendo. Parece tonto, pero eso pasa, chicos, pasa en un proyecto. Mi consejo es, así sea un proyecto ágil o sea un proyecto tradicional, siempre los líderes de los proyectos tienen que dar a conocer a todo nivel el objetivo del proyecto, porque si no estamos trabajando con robotcitos que simplemente hacen lo que se les dice que tengan que hacer y no van a aportar casi nada a que este proyecto sea exitoso. ¿De acuerdo? Aprovechar el conocimiento de un equipo multifuncional. Cuando se trabaja en Scrum, normalmente se arman mesas de trabajo donde están el administrador de la base de datos, donde está el analista programador, donde está el analista de procesos, donde está el jefe de ciberseguridad, donde están diferentes personas, ¿no? Que tienen roles y conocimientos distintos. Hay que aprovechar ello. ¿Por qué? Porque normalmente lo que se hace en un proyecto tradicional es cada uno por su lado y no conversamos, no interactuamos para poder inclusive mejorar lo ya planificado. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo importante en un equipo autoorganizado. ¿Ya?
Principio de Scrum, tema de colaboración, la colaboración. La colaboración en Scrum se refiere a que el equipo principal trabaja e interactúa con los stakeholders para crear y validar los resultados del proyecto a fin de cumplir con los objetivos que se plantean en la visión del proyecto. ¿Qué quiere decir todo este concepto que está extraído del S-Book? Básicamente te dice, ¿no? Tiene que haber mucha interacción, mucha camaradería, básicamente, dentro del equipo de Scrum, ¿no? ¿Para qué? Para crear y validar lo que se vaya avanzando. Porque en la medida que podamos ir conversando entre todos cómo va yendo el proyecto, cómo va yendo los sprints, vamos a asegurar que los objetivos se van cumpliendo. Por eso hay una herramienta donde se hace un checklist, donde se tienen los objetivos del proyecto versus, es como una tablita, objetivos del proyecto versus los requerimientos por sprints. Oye, ¿cada uno se está cumpliendo? Sí. ¿Cuándo ya lo cumplí? Muchas veces los objetivos del proyecto se cumplen en el primer sprint, en el segundo, no todavía al final. El mostrar que ya se cumplió algún objetivo del proyecto lo más antes posible es muy bueno. ¿Y cómo logras ello? En base a la colaboración de todas las personas que trabajan, ¿sí? Dimensiones centrales del trabajo colaborativo. Son tres dimensiones que debemos tener en consideración. El conocimiento, que ya lo habíamos conversado, ¿no? La articulación, cómo están sincronizados, ¿ya? Eh, Ahí se tiene que tener mucho cuidado al momento de armar los equipos de trabajo. Porque, por ejemplo, yo no voy a contratar o voy a poner a un analista de procesos que sabe procesos industriales de lácteos, por ejemplo, en un proyecto de tecnología de un banco. ¿Ya? No quiere decir que no lo puede hacer, lo puede hacer, pero de repente esa persona, si quiere ser parte de ello, tiene que un poquito conocer cómo es el mundo de la banca, ¿no? Puede decir, oye, yo he participado en proyectos, pero sí tengo conocimientos de lo que es banca. Entonces, tiene que participar personas que tengan ese nivel de conocimiento. ¿Por qué? Acá no es que se les cierra la puerta a las personas, esto es puertas abiertas, pero que en estricto tengan justamente los conocimientos necesarios para articular entre unidades, para que el área de riesgos pueda conversar con el área de finanzas sin temor a que uno no sepa lo del otro, ¿no? Cada uno tiene que tener el conocimiento completo, ya no experto, pero sí el conocimiento al menos. Yo soy experto en riesgos, pero conozco cómo se maneja el mundo de finanzas. Por lo tanto, podemos articular, podemos trabajar. Apropiación, adaptar la tecnología a la situación individual. La tecnología se puede utilizar de forma completamente distinta a lo esperado por los diseñadores, ¿no? La apropiación básicamente tiene que ver con que si yo elegí, por ejemplo, trabajar con una base de datos SQL Server, por ejemplo, no quiere decir de que no pueda tener conocimientos de, por ejemplo, Oracle. De repente en el Oracle hay algún componente que yo pueda adaptarlo a lo que estoy desarrollando en SQL Server. Al fin y al cabo, son bases de datos. Trabajan de una manera similar, solo que hay componentes diferentes, pero pueden ser reutilizados. Y eso a veces en la mira de qué? De poder mejorar o crecer en el proyecto. De repente, el utilizar un componente de otra tecnología puede ayudarme a que el diseño que estoy realizando sea mejor. ¿De acuerdo? Eh, ya estamos terminando. A ver, principio de Scrum, priorización basada en valor. Creo que yo tengo imágenes acá, son... Ay, un segundo. Qué raro. Pero bueno, lo importante está el concepto, ¿verdad? Priorización basada en valor. Ya, el tema de la priorización. ¿Qué nos dice? Scrum se guía por la finalidad de ofrecer el máximo valor de negocio en un mínimo periodo de tiempo. Entonces, yo tengo que priorizar todo aquello que me va a generar valor. Ese es el concepto principal que hay que conocer. ¿De acuerdo? Una de las herramientas más eficaces para entregar el mayor valor en el menor tiempo posible es la priorización, justamente, ¿no? Es la manera, la cual se define como la determinación del orden y la separación de lo que debe hacerse ahora y lo que debe hacerse después, ¿no? La priorización la lleva a cabo el Product Owner, justamente. ¿Quién más que el propio negocio
el dueño del producto, que va a ser, ¿no? Quien te va a ayudar a priorizar, porque ellos saben lo que se tiene que priorizar, saben cuáles son las necesidades más importantes. Cuando prioriza, ¿y qué va a priorizar? Va a priorizar los requerimientos. Los requerimientos, ¿ya? En una metodología ágil se llaman historias de usuario. Cada requerimiento, a partir de ahora, vamos a conocerlo como historias de usuario. Esas historias de usuario se reflejan en un backlog de priorización del producto. Es decir, en un backlog, por ejemplo, que vamos a trabajar en el Sprint 1, van a haber 5 historias de usuario en orden, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Esas historias de usuario están entonces en un backlog. ¿Quién es el responsable de ello? El Product Owner. ¿Lo hace solo? No, no lo hace solo. Lo hace con todo el equipo del proyecto, pero lo lidera el Product Owner, ¿ok? Este Product Owner trabaja con el cliente y el patrocinador para entender los requerimientos del negocio que proporcionan el máximo valor del negocio. Me adelanto a lo que es los roles, ¿ya? Normalmente el Product Owner lo nombran a alguien del proveedor, alguien que conoce más o menos lo que es banca, lo que es industria en lácteos, lo que es industria en prendas de vestir, etcétera, ¿ya? Pero lo recomendable es que más bien se nombre un product owner que es parte del cliente, porque más que él nadie va a conocer su negocio. Es importantísimo porque ellos son los que van a conocer los requerimientos y son quienes pueden explicar hacia el proveedor lo que en realidad se necesita. Al priorizar estas historiales de usuario en el backlog priorizado del producto, se toman en cuenta los siguientes factores: el riesgo, el valor y la dependencia. Nunca se olviden de estos tres, por favor. Cuando ustedes estén priorizando un historial de usuario, ¿ya? Tienen que decir qué tan riesgoso es desarrollar este historial de usuario. De repente tiene mucho riesgo, ¿ya? Valor, genera mucho valor. Dependencia, de repente, para hacer yo necesito cumplir 10 requerimientos anteriores. ¡Wow! El tiempo va a ser muy largo, entonces mejor, por más que genera valor, lo pongo en un segundo nivel. ¿No? Porque hay mucha dependencia. Entonces, mejor reprogramo esa dependencia, no me va a permitir sacar algún MVP, algún entregable adelantado, ¿no? Entonces, mejor lo adelanto, ¿de acuerdo? Permítanme un minutito más, quiero terminar con este time boxing, por favor, ¿ya? Este es el otro principio, el time boxing, ¿no? Que les decía, son cajas de tiempo, bloques de tiempo. En el Scrum trata el tiempo como una de las limitantes más importantes, ¿no? Mientras más rápido genere valor, va a ser mejor, ¿no? Para hacer frente a esta restricción que es el tiempo, el Scrum introduce un concepto de time boxing, o también llamado bloque de tiempo, que propone la fijación de una cierta cantidad de tiempo para cada proceso y actividad en un proyecto Scrum. Es decir, pequeños tiempos, ¿no? Yo voy a utilizar 2 días para armar el historial de usuario 1. Y dentro de ese historial de usuario 1 vamos a tener los dailies, vamos a tener digamos, algunas sesiones de retrospectiva, vamos a tener reuniones de análisis, etcétera. El time boxing son cortos periodos de tiempo dentro de un plan. Es lo que en un plan tradicional se llama como una fase del proyecto, pero ahí son grandes tiempos. En cambio, acá armo de una manera estratégica pequeños bloques de tiempo. Hay que ser muy finos para poder delimitar ello. Las ventajas justamente son proceso de desarrollo eficiente, menos gastos y alta velocidad para los equipos. ¿De acuerdo? Entonces, nada, chicos, esto es, acá justo nos dice, conozco la herramienta Jira, correcto, para la gestión de proyectos y sobre todo Scrum o Kanban. Es correcto, el proyecto lo realizamos en Scrum. Buen alcance. De repente para la otra clase voy a mostrarles cómo funciona el Jira. Ya tengo creo que por ahí un ejercicio. Ya, hacemos un espacio para mostrar. El Jira es una muy buena herramienta para gestionar proyectos de manera ágil, ¿no? Sobre todo como Scrum o como Kanban. Así que eso, chicos, hasta el día, quedamos en este tema el día de hoy. Regálenme un check, por favor, si se ha entendido la clase hasta ahora, si tienen alguna consulta, tal vez, escríbamela, por favor.
Ok, Adiel, Tami, asesoría, muchas gracias. Disculpen si estoy avanzando muy rápido, el tema es muy extenso ya y estoy tratando de correr, pero tratando de ser lo más explícito posible, ¿de acuerdo? Así que nada, también los invito a algo, chicos, de repente, gracias, Magli. De repente, ustedes en el quehacer de su día a día, en el trabajo o inclusive quisieran algún tema personal o familiar, puedan sacar algún proyecto en particular y al final en la quinta clase podemos hacer un ejercicio de cómo administraríamos mediante Scrum ese proyecto como tal. ¿De acuerdo? Listo, chicos, muchas gracias. Eso sería todo de mi lado. Valentina, los dejo contigo para que se actualice